La madrugada del 3 de enero de 2026, Caracas volvió a escuchar sonidos que parecían sacados de otra época. Helicópteros sobrevolando la ciudad, explosiones cerca de instalaciones militares y una noticia que empezó como rumor en grupos de WhatsApp antes de convertirse en titular mundial. Nicolás Maduro había sido capturado en una operación ejecutada por Estados Unidos. Horas después, Donald Trump apareció frente a las cámaras diciendo una frase que encendió alarmas dentro y fuera de Venezuela. Ahora nosotros estamos al mando. Después de ese momento, la discusión dejó de ser únicamente sobre Maduro. La pregunta empezó a ser otra. ¿Qué quiere realmente Trump con Venezuela? Durante años, Venezuela fue presentada por Washington como una amenaza regional, una dictadura vinculada al narcotráfico y sostenida por alianzas con Rusia, China e Irán. Pero la escena de un presidente estadounidense anunciando que controlaría temporalmente otro país latinoamericano cruzó una línea distinta. No era solamente presión diplomática, no eran sanciones. Era una intervención directa sobre uno de los territorios con mayores reservas petroleras del planeta. En Caracas, la noticia cayó en medio de una mezcla extraña de celebración, miedo e incredulidad. Algunas familias de presos políticos salieron a las calles esperando que aquello significara el final de años de persecución. Otras personas comenzaron a abastecerse por temor a una guerra. Mientras tanto, en Estados Unidos, Trump hablaba de liberar a Venezuela y prometía sacar de prisión a cientos de detenidos políticos. La narrativa parecía clara, una operación para terminar con una dictadura. Pero tras del discurso humanitario empezó a aparecer otra historia, mucho más incómoda. Bueno, a Trump realmente la democracia y no es un tema que, él es un empresario, no es un tema que lo inquiete mucho, o sea, no es un líder moral y con algunos líderes europeos se lleva muy mal. Macron, por ejemplo, Angela Merkel, entonces muchos decían, oye, este se lleva mejor con Putin, con el líder de Corea del Norte, y no se lleva tan bien con los líderes democráticos. Así, y si pues le sirve la señora Delcy, o le sirve Putin, o le sirve el líder de Norcorea, él no tiene escrúpulos para hacer negocios y para entenderse con ellos. Así que pues no me sorprende nada, obviamente, de Donald Trump. Porque mientras hablaba de libertad, Washington también comenzaba conversaciones sobre petróleo venezolano, contratos energéticos y apertura de recursos naturales a empresas estadounidenses. Distintos medios internacionales revelaron que parte del plan de transición incluía reactivar la producción petrolera bajo supervisión cercana de Estados Unidos. Reuters reportó ejercicios militares estadounidenses en Caracas meses después de la captura de Maduro, mientras funcionarios hablaban de estabilización. La imagen empezó a dividirse rápidamente. Para algunos venezolanos, Trump era el hombre que había logrado lo que durante años parecía imposible, sacar del poder a Nicolás Maduro. Para otros, la operación se parecía demasiado a viejas intervenciones estadounidenses en América Latina, donde el discurso de libertad ha terminado mezclado con intereses económicos y control político. La historia pesa especialmente en Venezuela. Durante décadas, el petróleo venezolano fue una pieza clave para Estados Unidos. Incluso en medio de tensiones diplomáticas, ambos países mantuvieron relaciones económicas difíciles de romper. Venezuela tenía petróleo. Estados Unidos necesitaba estabilidad energética. Esa dependencia sobrevivió a Chávez, sobrevivió a las sanciones y sobrevivió incluso al colapso económico venezolano. Cuando Trump regresó a la presidencia, el contexto internacional era completamente distinto al de su primer mandato. La guerra energética global había aumentado la importancia estratégica del petróleo. China había ganado influencia en América Latina. Rusia seguía utilizando alianzas regionales como mecanismo de presión geopolítica. Y Venezuela, pese a años de crisis, seguía siendo un territorio clave. Él quiere mostrar, yo pienso que él quiere mostrar, mira, pude con Venezuela, ahora voy por Cuba. Esa idea tomó fuerza después de otra frase que comenzó a circular en medios internacionales y redes sociales, la posibilidad de convertir a Venezuela en una especie de Estado 51 informal de Estados Unidos. Aunque la frase apareció inicialmente como especulación política y comentarios provocados alrededor de Trump, el debate reflejaba algo más profundo: el temor a que Venezuela terminara convertida en un territorio administrado indirectamente desde Washington. El problema es que la realidad venezolana nunca ha sido simple. La caída de Maduro no significó automáticamente estabilidad. Después de la operación estadounidense, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina mientras comenzaban negociaciones internas llenas de tensión. Parte del chavismo seguía conservando poder político, militar y territorial. Las estructuras del Estado no desaparecieron de un día para otro. Naciones Unidas advirtió meses después que el aparato represivo seguía prácticamente intacto. Mientras tanto, las liberaciones de presos políticos comenzaron a ocupar titulares. Familias enteras acamparon fuera de cárceles como el Helicoide esperando noticias de sus familiares. Algunos salieron después de años detenidos, otros seguían desaparecidos dentro del sistema. Trump celebró públicamente esas liberaciones y aseguró que Venezuela había dado
todo lo que queríamos. Pero incluso ahí aparecieron contradicciones. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que muchos liberados seguían bajo restricciones judiciales, vigilancia o arresto domiciliario. Otros presos nuevos continuaban entrando al sistema. La pregunta empezó a crecer entre analistas y activistas. ¿Estaba cambiando realmente Venezuela o simplemente estaba cambiando quien tenía el control? En Washington, la operación también abrió una pelea política. Sectores republicanos la presentaron como una victoria histórica contra una dictadura vinculada al narcotráfico, pero críticos dentro y fuera de Estados Unidos la calificaron como una intervención ilegal. Algunos congresistas denunciaron que Trump no había consultado previamente al Congreso antes de lanzar la operación militar. Otros advirtieron que el presidente estaba usando la narrativa antidrogas como justificación para expandir poder militar en la región. La imagen de Trump como libertador comenzó entonces a convivir con otra percepción mucho más incómoda, la de un líder dispuesto a intervenir directamente sobre gobiernos extranjeros si eso fortalecía su posición política y estratégica. Y para muchos venezolanos esa discusión no era teórica, era algo que afectaba la vida diaria. En barrios de Caracas, Maracaibo y Valencia, la gente seguía haciendo filas para gasolina, lidiando con apagones y sobreviviendo a salarios destruidos. La caída de Maduro no borró automáticamente años de crisis económica, tampoco devolvió de inmediato a los millones de venezolanos que habían emigrado. Las heridas sociales seguían ahí. En paralelo, Estados Unidos comenzó a tener una presencia cada vez más visible dentro del país. Asesores, reuniones diplomáticas, ejercicios militares conjuntos y negociaciones energéticas alimentaron la percepción de que Washington ya no solo influía sobre Venezuela, ahora estaba dentro de ella. Y ahí aparece el centro de toda esta historia. Trump construyó gran parte de su discurso político prometiendo poner a Estados Unidos primero. Pero en Venezuela esa idea adquiere otra dimensión, porque liberar un país y controlar sus recursos pueden terminar pareciéndose demasiado dependiendo de quien observe la escena. Yo creo que Donald Trump está medio embolatado con que los republicanos sigan en el poder en 2 años más, y también está medio embolatado con en el queso que metió con Irán. Lo de Irán no está solucionado. Está lo del estrecho de Hormuz, que está el tema del petróleo, está el tema de que Europa no le comió cuento y se alejó de él, está el tema de aparecer la OTAN, por lo tanto Europa ya no lo ve como un aliado, sino lo ve como un enemigo peligroso. O sea, Donald Trump ha sido el que acabó con las relaciones multilaterales y acabó con el statu quo de las relaciones internacionales. O sea, ha sido un huracán. La relación entre América Latina y Estados Unidos está llena de episodios donde democracia, intervención e intereses económicos terminaron mezclándose. Guatemala, Panamá, Chile, Nicaragua. En cada caso, Washington aseguró estar defendiendo estabilidad o libertad mientras protegía también sus propios intereses regionales. Por eso para muchos latinoamericanos las palabras de Trump despertaron recuerdos incómodos. Sin embargo, también existe otra realidad difícil de ignorar. Bajo Maduro, Venezuela atravesó una de las mayores crisis migratorias del planeta. Acumuló denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos y destruyó buena parte de su economía. Para miles de familias venezolanas, cualquier escenario parecía preferible a seguir viviendo bajo ese sistema. Esa tensión es precisamente la que hace tan difícil responder la pregunta inicial, porque Trump puede aparecer al mismo tiempo como el presidente que ayudó a desmantelar una dictadura y como el líder que encontró en Venezuela una oportunidad geopolítica gigantesca. A medida que pasan los meses, el futuro venezolano sigue siendo incierto. Maduro enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos. Parte del chavismo intenta mantenerse vivo políticamente. La oposición continúa fragmentada. Y Washington sigue moviendo piezas dentro del tablero venezolano. Lo que ocurre en Venezuela ya no es solamente una historia nacional. Es un laboratorio político sobre cómo se ejerce poder en el siglo XXI. Un país agotado después de años de crisis quedó atrapado entre una revolución que prometió justicia social y terminó derivando en autoritarismo y una potencia extranjera que habla de libertad mientras expande su influencia sobre el territorio. Quizá por eso la pregunta sobre Trump nunca termina de tener una respuesta simple. Para algunos, será el hombre que ayudó a abrir las puertas de las cárceles venezolanas. Para otros, será el presidente que convirtió la caída de Maduro en una demostración de poder estadounidense. Pero mientras el mundo discute geopolítica, ideología o petróleo, millones de venezolanos siguen esperando algo mucho más básico: vivir en un país donde el futuro no dependa ni de un caudillo interno ni de una decisión tomada desde Washington.